Soy vendedor de aspiradoras. Y sí, el trabajo era tan horrible como suena. Requería largas noches, ya que solía estar en casa de los clientes hasta las 9 de la noche. Y luego tenía que volver a la oficina para hacer el cierre y finalmente regresar a casa. A menudo no llegaba hasta pasada la medianoche. Una noche en particular, estaba trabajando tarde y ya estaba en la recta final, a unos 10 minutos de casa, cuando mi viejo y barato Ford Fiesta empezó a sobrecalentarse. Sabía que el auto no llegaría a casa, así que no tuve otra opción que detenerme en un área de descanso, en lo alto de una montaña oscura y desierta, justo al lado de mi pueblo. Mi pueblo es literalmente el último antes de que solo haya montañas y bosques por kilómetros y kilómetros. Cuando me estacioné con vapor saliendo del motor, una figura humanoide blanca, que claramente se sorprendió de que un coche llegara a un área tan desierta en plena noche, cruzó corriendo justo frente a los faros. Parecía estar huyendo del borde despejado del área de descanso y adentrándose en el bosque al otro lado. La figura no tenía ropa, ni rasgos, ni genitales, ni pelo. Solo era una silueta blanca con 2 brazos y piernas que casi parecía luminosa y reflectante bajo mis luces. Decir que me asusté es quedarse corto. Mis ojos casi se salieron de las órbitas cuando la vi correr delante de mí. Pero entonces me di cuenta de que estaba atrapado en un coche averiado, en una montaña desierta, en medio de la noche y sin señal de teléfono móvil. En esa época, los móviles apenas empezaban a ser populares, pero había muchas zonas sin cobertura, y este lugar era una de ellas. No tuve más opción que quedarme sentado allí durante 1 hora, hasta que el coche se enfrió. El motor falló casi en el mismo instante en que me estacioné, así que me quedé en el auto, solo, mirando fijamente hacia el bosque, donde había huido esa cosa. No tenía ninguna arma, ni forma de contactar con alguien para que supieran dónde estaba, y ningún coche pasó por allí que pudiera ayudarme. Mientras esperaba en el coche, empecé a preguntarme qué era lo que había visto. Sabía con certeza que había visto algo. No era un truco de la luz. Descarté ovejas, caballos, zorros u otro tipo de animal que pudiera habitar las montañas de Gales, porque estaba seguro de que aquello tenía forma humanoide, con cabeza, cuerpo, brazos y piernas. La respuesta obvia sería que era algún hombre extraño que, por alguna razón, llevaba puesto un traje blanco de cuerpo completo. Pero, estando tan lejos del hogar más cercano y siendo yo el único coche en kilómetros a la redonda, me parecía muy poco probable que alguien hubiera caminado horas por el bosque solo para estar en un área de descanso desierta, vestido con algo así. Al descartar animales o personas, tuve que considerar una alternativa que, honestamente, no era algo agradable en lo que pensar mientras estaba atrapado en un coche descompuesto y con la posibilidad de que esa criatura aún estuviera cerca. No creía que fuera un extraterrestre, porque era mucho más alto de lo que suelen describir en ese tipo de historias, y tampoco pensé en un fantasma, porque los fantasmas no suelen huir asustados. Tal vez haya una versión galesa del Wendigo, pero si tuviera que encasillar lo que vi, sería en esa categoría. Cuando era niño, siempre se hablaba de rituales satánicos y brujas que practicaban en el bosque. También se rumoraba sobre peleas ilegales a puño limpio, donde algunas personas habían muerto y fueron enterradas allí para ocultar el crimen. Nunca le presté mucha atención a esas historias. Siempre las consideré superstición y rumores. Pero ahora ya no estoy tan seguro. Finalmente, el coche se enfrió lo suficiente como para que pudiera llegar a casa a trompicones. Nadie me creyó cuando les conté lo que vi. Todos insistieron en que había sido solo una oveja. Pero hasta el día de hoy, juro que la criatura que vi aquella noche era algo completamente diferente. He vuelto muchas veces a ese bosque desde entonces, para acampar, andar en bicicleta y hacer senderismo. Nunca he visto algo igual, pero siempre estoy consciente de que, tal vez, ese hombre cabra podría estar acechando, esperando en algún lugar entre los árboles.
A finales de los años 90, dos amigos y yo nos quedamos en su casa de vacaciones, ubicada a la orilla de uno de los ríos de la región. La casa era pequeña, con 3 habitaciones, una sala que se conectaba con la cocina y un baño exterior. Estaba en una isla privada, que no les pertenecía a ellos, pero que era usada para el pastoreo de ganado. La isla tenía unas 3 o 4 millas cuadradas de extensión, y solo se podía acceder por un camino de tierra que serpenteaba a través de pantanos densos llenos de caimanes y planicies inundadas. Llegar desde la carretera principal hasta la casa nos tomaba al menos media hora. En esa isla, además de la casa de mis amigos, solo había un par de construcciones: la casa del granjero que cuidaba el ganado y otra casa de vacaciones. También estaba la vieja casa abandonada, que decían había sido dejada cuando los dueños perdieron a su hijo en un accidente trágico. No soportaron seguir viviendo allí y se fueron para no volver. Esa noche, mis amigos y yo estábamos en el muelle, tratando de pescar algo grande, tal vez un tiburón, para echarlo a la parrilla, pero no tuvimos suerte. El río estaba tan tranquilo que parecía un espejo, lo cual era raro porque normalmente la corriente en esa parte era muy fuerte, incluso durante los cambios de marea. Estuvimos charlando y esperando alguna mordida hasta eso de las 11 de la noche, cuando de repente escuchamos un sonido extraño hacia la costa, a nuestra derecha. Era un lamento o un aullido, algo entre la bocina de un barco y el aullido de un lobo, o al menos eso pensamos. Lo raro era que estábamos a casi 1 hora de cualquier acceso a aguas profundas y mucho más lejos del océano, así que la idea de que fuera un barco era poco probable. Nos sobresaltamos con ese sonido. Incluso mi amigo, que había pasado todos sus veranos allí desde que era un bebé, dijo que jamás había oído algo así y que lo tenía intranquilo. Decidimos que lo mejor era empacar nuestras cosas y regresar a la casa, ya que tampoco estábamos pescando nada. Estábamos guardando el equipo cuando nuestro otro amigo escuchó algo. Sonaba como un gato maullando o, peor aún, como el llanto de un niño que venía desde el camino hacia el acceso de la isla. Nos quedamos quietos, escuchando, tratando de identificar qué era y de dónde venía exactamente. Luego de unos minutos, decidimos subirnos a la camioneta y recorrer el camino con las ventanas abajo, para ver si podíamos ubicar el origen del sonido. Al principio pensamos que era un gato, pero a medida que avanzábamos, nos dimos cuenta de que no lo era. Claramente, era la voz de un niño. Y lo que decía era espeluznante: «Ayúdame». Seguimos manejando despacio, llamando en voz alta, pero la respuesta siempre venía de más adelante, como si se estuviera alejando, adentrándose en el pantano y en dirección a la casa abandonada. Nos invadió una sensación horrible. Si realmente había un niño, ¿por qué se alejaba en lugar de acercarse? Casi llegamos hasta la casa abandonada, pero de repente el sonido desapareció. Esperamos allí, en silencio, durante casi 1 hora, pero no volvió. Nos dijimos a nosotros mismos que probablemente estábamos nerviosos de más y que lo habíamos imaginado. Regresamos a la casa, intentando convencernos de que todo había sido algún animal y que nuestros nervios nos habían jugado una mala pasada. Después de un rato de estar dentro, ya relajados, el sonido volvió. Pero esta vez, lo escuchamos más cerca, mucho más cerca. Era de nuevo ese «ayúdame», pero ahora parecía moverse alrededor de la casa. Salimos otra vez, lo llamamos, pero cada vez que nos acercábamos, el sonido se detenía. Esto duró horas. Cada vez que salíamos a buscarlo, el sonido cesaba, solo para volver a escucharse unos minutos después, más cerca de nosotros. Para entonces, eran las 3 de la madrugada. Estábamos agotados después de pasar todo el día al sol, pescando y nadando. Decidimos intentarlo una vez más, conduciendo por el camino, llamando al supuesto niño, pero no hubo ninguna respuesta. Regresamos a la casa, nos metimos a la cama y justo cuando empezábamos a relajarnos de nuevo, lo oímos claro como el agua.
ayúdame, pero esta vez justo afuera de la casa. Lo más extraño era cómo sonaba. No era un grito normal, era como si estuviera cerca y lejos al mismo tiempo, como un eco distorsionado. Ninguno de nosotros tuvo el valor de salir de nuevo. Nos quedamos en la terraza, que estaba protegida por una malla para los mosquitos, y escuchamos. Pero en cuanto salíamos, el sonido se detenía. Volvíamos a la cama y lo oíamos de nuevo, en otra parte alrededor de la casa. A la mañana siguiente, salimos a revisar alrededor de la casa. La tierra alrededor era arena, pero no había ni una sola huella, ni de animal ni de persona. Hasta el día de hoy, no sabemos qué fue lo que escuchamos. Voy a empezar diciendo que soy un experimentado hombre de campo. Soy cazador, excursionista y campista. No suelo asustarme con facilidad, porque básicamente crecí con una escopeta en una mano y una caña de pescar en la otra, y quizás un encendedor de magnesio escondido en algún lugar especial, además de un cuchillo que siempre llevo conmigo. Tengo 3 historias sobre la sensación de ser cazado, 2 de las cuales las considero explicables. Suelo cazar en Montana, en un pueblo no muy lejos al norte del lago Mille Lacs. Una temporada, estaba bastante adentrado en el bosque, en una ruta de motos de nieve. Cuando cazo, normalmente llevo mi rifle .306, mi cuchillo y una mochila. Me siento bastante seguro en el bosque, pero esa temporada estaba algo preocupado. La población de ciervos en nuestra propiedad había bajado últimamente, y sabíamos que había lobos por la zona. Los escuchábamos aullar por la noche y encontrábamos huellas, aunque normalmente no suelen meterse con las personas, por suerte. Mientras buscaba huellas de ciervos en la tierra, encontré otro tipo de huellas que me llamaron la atención. Parecían de un canino, ya que se veían las marcas de las uñas y eran un poco más anchas. La huella parecía ser de un animal de unos 70 kilos. Entonces me di cuenta. Era una huella de felino y una grande, bastante fresca. Sabía que no había linces en la zona, y esos tampoco se hacen tan grandes. Lo más lógico era pensar que se trataba de un puma. Decidí retroceder. Estaba regresando al este por la ruta cuando mi papá me llamó para pedirme que atravesara el bosque hacia su puesto de caza. Le dije que sí. En ese momento, su puesto estaba a unos 500 metros a través de un espeso bosque. Estaba preocupado por los depredadores, pero mido 1,93 y peso unos 90 kilos antes de ponerme todo el equipo. Estadísticamente, los pumas no suelen atacar a hombres adultos sanos, así que seguí adelante. Llegué a la mitad del camino hacia el puesto de mi papá y me empecé a preocupar porque había perdido mi punto de referencia. Me detuve para orientarme. Y entonces me golpeó. Mi instinto me decía que algo me estaba observando. Fue cuando me di cuenta de lo quieto que estaba todo el bosque, extremadamente silencioso. Entonces escuché el chasquido de una rama, a unos 20 metros detrás de mí. Preparé mi rifle y empecé a escanear en círculos, pero solo veía árboles y arbustos. Esperé, y el silencio seguía siendo absoluto. Seguí avanzando hacia el puesto de mi papá, pensando todo el tiempo que escucharía algo moviéndose no muy lejos de mí, siguiéndome en silencio. Eventualmente dejé de oírlo, y el bosque volvió a la normalidad, con los pájaros cantando y los sonidos habituales. Finalmente, salí a la ruta, a unos 40 metros del puesto de mi papá. Sospecho que fue el puma el que me estuvo siguiendo. Mi mejor suposición es que pensó que le daría demasiada pelea, o quizás olfateó a mi papá, y decidió retroceder. Nunca lo vi, pero definitivamente algo me estaba siguiendo. Mi segunda historia ocurrió hace unos 2 años. Decidí llevar a mi prometida de excursión después del trabajo, una tarde, a un parque con unas colinas con excelentes vistas. No es la idea más segura, sobre todo a esa hora de la noche, así que le di mi cuchillo táctico y llevé mi pistola 40. Llegamos y estacionamos el auto. Comenzamos a caminar por un sendero, y a unos 100 metros asustamos a lo que creo que era un ciervo,
Salió disparado tan rápido que solo alcancé a ver un destello de color marrón claro y tal vez su bandera. Honestamente, nos dio un buen susto. Después de ese susto, estábamos alerta. Llegamos a la cima de una colina donde vi algo negro en mi visión periférica, a la izquierda. Desabroché la funda de mi pistola y me giré, listo para lo que fuera, pero solo era un montón de tierra. Me tranquilicé y seguimos caminando. Era una tarde agradable, con pájaros cantando y los insectos haciendo ruido, el típico sonido del bosque. Pero cuando estábamos a unos 200 metros del punto medio del sendero, empezamos a sentir que nos estaban observando. Esa sensación extraña me golpeó de inmediato. El bosque se había quedado en completo silencio. Empecé a notar movimiento, algo que nos seguía, manteniendo el ritmo. Seguimos subiendo hasta la cima de la colina, el punto más alto del sendero. Cuando llegamos y nos detuvimos, eso también se detuvo, pero el bosque seguía callado. Mi prometida me dijo que sentía que nos estaban siguiendo. Decidimos no arriesgarnos y tomamos un atajo para bajar por el acantilado hacia el sendero pavimentado. Llegamos, y los sonidos del bosque volvieron a la normalidad. Consideramos seguir caminando, pero estábamos demasiado asustados, así que nos fuimos del parque. Sospecho que lo que nos seguía era otro puma, pero había algo extraño. Era tan silencioso, demasiado silencioso, y nunca lo vimos. Y lo más raro de todo es que los ruidos que hacía al seguirnos sonaban elevados, como si estuviera moviéndose de árbol en árbol, aunque los pumas no suelen hacer eso. Mi última historia es la menos explicable de todas. Esto ocurrió entre junio o julio de 2007. Tenía 17 años y era más atrevido en esa época, aunque ya tenía bastante conocimiento del bosque. Mi familia solía tener una cabaña en el noroeste de Wisconsin, y prácticamente crecí ahí durante los veranos. Conocía esos bosques como la palma de mi mano. De noche, lo más sensato era quedarse en la cabaña, o al menos cerca de la fogata junto a la playa, por los osos, lobos y pumas. Una de las cosas más inquietantes era que, si estabas junto a la fogata, podías ver la línea de árboles desde la playa, y siempre sentías que te observaban desde allí. Pero durante el día, el bosque siempre parecía normal, nada inquietante, al menos hasta este incidente. Eran entre las 12 y las 2 de la tarde. Mi primo y yo estábamos en una batalla de airsoft. Yo llevaba camuflaje completo de bosque y él no. Me retiré hacia el sendero de los ATV en el bosque para tener una ventaja táctica. Nuestra batalla nos llevó unos 200 metros adentro, a un tercio del camino por el sendero. Ya habíamos tenido suficiente, así que estábamos de pie en el borde de un claro, conversando. Él estaba a unos 3 metros de mí cuando decidí jugarle una broma. Le hice una seña para que guardara silencio y le dije que nos estaban observando. Él se quedó helado. Entonces me di cuenta de que el bosque estaba completamente en silencio. Me puse en alerta y empecé a escanear la línea de árboles al otro lado del claro, de izquierda a derecha. Y ahí fue cuando lo vi. Lo que me llamó la atención primero fueron sus dientes. Estaba jadeando y mirando a mi primo. No espero que me creas, pero lo que vi fue un lobo tan grande como un oso negro, al menos de unos 140 kilos. Pero no era un lobo normal. Este lobo estaba sobre 2 patas, agazapado junto a un árbol, con su brazo aferrado a él, como si lo estuviera agarrando con una mano con garras. Tenía un pelaje marrón rojizo. Le dije a mi primo que teníamos que irnos, y lo siguiente que supe fue que él salió corriendo. Yo miré de nuevo a la criatura, que se había puesto de pie y dio unos pasos hacia nosotros sobre 2 patas, antes de bajar a las 4 y empezar a correr. Parecía que venía directo hacia nosotros, haciendo un ruido infernal al atravesar el matorral. Por alguna razón, nos dejó en paz cuando salimos del bosque y nos dirigimos a la cabaña. Lo que más me impactó fue el tamaño. Esta criatura medía casi 2 metros cuando estaba erguida, y donde deberían haber estado sus patas delanteras,
Parecía tener grandes manos con garras. No estoy seguro de cómo explicarlo de manera racional. He escuchado que los lobos ocasionalmente caminan sobre dos patas, pero hasta donde sé, no pueden correr de esa manera, ni se hacen tan grandes. Los osos negros, por su parte, se tambalean cuando caminan sobre dos patas. La descripción más cercana, aunque suene ridícula, sería la de un hombre lobo, o quizás un skinwalker, si crees en esas cosas. Cuando visité Honduras, estuve hablando de lo paranormal con mi primo. Me dijo que nunca había visto un fantasma, pero que allá casi todos han tenido algún encuentro con un duende. La historia que más me impactó fue la de una compañera de escuela de mi primo. Esta chica era rubia, hermosa, tanto por fuera como por dentro. No era para nada presumida, era muy dulce y amiga de todos, especialmente de los que no eran tan populares, como mi primo. Desde que tenía 8 años, ella decía que la seguía un duende, una especie de criatura pequeña y traviesa que parecía estar obsesionada con ella. Cada vez que algún chico intentaba salir con ella, el duende les tiraba piedras para asustarlos. A medida que ella crecía, esto se volvió molesto. Sus pretendientes se asustaban por culpa de aquel duende, que no les daba tregua. Mi primo le dijo que lo echara, pero ella respondía siempre con una sonrisa. Cualquier hombre que tenga miedo de un duende no merece mi cariño. El tiempo pasó, y cuando cumplió 30 años, seguía siendo virgen. Finalmente, conoció a un chico que no le temía al duende, y a pesar de las bromas y travesuras de la criatura, como robarle las llaves o dejarle clavos alrededor del coche, siguió adelante con la relación. Llegó un momento en el que las cosas entre ellos se pusieron más serias, y fue entonces cuando el duende, asqueado, finalmente dejó de molestarlos y desapareció. Otra historia que me contó mi primo fue sobre mi abuela. A los 40 años, el doctor le dijo que para los 50 quedaría completamente ciega. Mi abuela era una mujer muy religiosa, no creía en supersticiones, pero estaba desesperada por salvar su vista. Una vecina le habló de una curandera que vivía en las montañas de Copán y que tenía un duende que silbaba como asistente. Mi abuela decidió ir con su amiga a visitar a la mujer. Le contó lo que el doctor le había dicho sobre sus ojos, y la curandera, según ellas, se comunicó con el duende a través de silbidos. Mi abuela y su amiga no lo vieron, pero claramente escucharon silbidos de vuelta. El duende, al parecer, le indicó a la curandera que le diera unas hierbas que él mismo había recolectado. Mi abuela tomó esas hierbas, y aunque su vista no mejoró, tampoco empeoró. Vivió hasta los 70 años con la misma receta que le habían dado cuando cumplió 40. Una amiga mía también me contó una historia relacionada con duendes. Su abuela, que era conocida en su pueblo como bruja, les decía a ella y a su hermana que no se acercaran a un árbol que había en su terreno porque allí vivía un duende. Mi amiga no creía ni en brujas ni en duendes, y pensaba que su abuela se inventaba la historia para mantenerla cerca de la casa. Un día, mientras jugaban al escondite cerca del árbol, mi amiga contó hasta 10 y luego vio a alguien corriendo detrás del árbol. Pensando que era su hermana, fue tras ella. Cuando la alcanzó, encontró a su hermana mirando fijamente algo con los ojos bien abiertos. Frente a ellas estaba el duende. Mi amiga tenía 10 años en ese entonces, y el duende era más bajo que ella. Llevaba un sombrero puntiagudo, y su rostro estaba lleno de arrugas, casi como un zarigüeya que sonreía de oreja a oreja. El duende extendió la mano como si quisiera agarrar a su hermana, pero ella la sujetó primero, y corrieron de regreso a la casa. Al contarle lo sucedido a su abuela, ésta solo les dijo con calma: «Les dije que no se acercaran a ese árbol». Hace como un año estaba afuera con mi familia, alrededor de las 8, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Vivíamos en una granja en medio de la nada, sin vecinos cercanos. Algo en el campo me llamaba la atención.
pero lo ignoré al principio. Mi hermana también lo notó, y no dejaba de mirar hacia los árboles. Estaba cada vez más asustada. Mi mamá nos dijo que fuéramos a investigar, así que mi hermana y yo empezamos a caminar hacia la línea de árboles. Gran error. Es difícil de explicar, pero fue lo más aterrador que me ha pasado. No lo vi al principio, no entendía por qué mi hermana estaba tan asustada hasta que estábamos a unos 100 metros de distancia. Entonces lo vi, una criatura alta, probablemente de 2,5 o 3 metros, de color blanco, con forma humanoide, una cabeza alargada y sin rostro. Tenía los brazos largos y se asomaba entre los árboles. Nos detuvimos en seco. No sabíamos qué era. Dio unos pasos más hacia afuera, balanceándose como una mantis religiosa. Mi hermana y yo corrimos de vuelta a la casa gritando, y mi mamá se quedó paralizada. Ella también lo había visto. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida. Agarramos los binoculares y seguimos observando a esa criatura que se asomaba entre los árboles, espiándonos. Mi abuela pensaba que teníamos una gran imaginación. El sol ya casi se había ido, y mientras oscurecía, la criatura se movía más y más por la línea de árboles. Era aterrador, así que nos metimos a la casa y cerramos todo con llave. Esa noche no pude dormir. Escuchaba rasguños en el techo, y en un momento, un golpe fuerte, además de varios ruidos que venían del granero. Tenía miedo de que al día siguiente mis animales estuvieran desaparecidos. A la mañana siguiente, mi abuela nos preguntó si habíamos escuchado el golpe fuerte en el granero esa noche. Ella y mi abuelo fueron a dar su caminata matutina. Hasta el día de hoy, no tengo idea de lo que vimos, pero sigue persiguiéndome. Cuando vivía en Georgia, comenzando 6º grado, solía esperar el autobús en una parada donde normalmente había entre 4 o 5 niños. Pero una mañana solo estábamos Buba y yo. Su apodo era Buba. Esa mañana de finales de otoño estaba realmente gris y con mucha niebla. Al llegar, le dije buenos días, pero nos quedamos los dos en silencio, uno al lado del otro, mirando hacia el borde de la carretera, donde empezaba el bosque. Después de unos minutos, vi un pájaro enorme salir de la nada. Era tan grande y negro que al principio pensé que era un buitre, pero era descomunal. Estaba volando más allá de la línea de árboles, dentro del bosque. A pesar de la distancia, era obvio lo gigantesco que era. Voló unos 15 o 18 metros, pero lo que más me sorprendió es que solo batió las alas 2 veces. Parecía más que estuviera flotando. Y, de repente, como si fuera un dibujo animado, desapareció detrás de los árboles. Me quedé parado un momento, tratando de procesar lo que acababa de ver. ¿De verdad vi eso?, pensé. Justo entonces, Buba rompió el silencio y dijo, ¿viste eso o estoy loco? Casi exploté. Empezamos a discutir sobre lo que habíamos visto. Yo era joven, pero no era tonto. Sabía cómo de grandes pueden llegar a ser los pájaros. Había visto aves con alas enormes antes, pero esto era otra cosa. Todo sobre esa criatura me parecía raro y antinatural. Traté de decirme a mí mismo que tal vez era solo un buitre gigante, pero nada encajaba. Aquel pájaro era simplemente extraño, y hasta el día de hoy sigo pensando en ello. Aunque yo era nuevo en Georgia, Buba había crecido allí, y cuando lo miré a los ojos, supe que fuera lo que fuera esa cosa, no era algo normal. Tenía 7 años cuando viví una de las experiencias más vívidas y aterradoras de mi vida, una que todavía me persigue hasta el día de hoy. Siempre he creído en lo paranormal, sobre todo porque vivo encima de un hospital antiguo, pero esta experiencia me hizo dudar incluso de mis propios pensamientos. Aunque he contado esta historia a mi familia y amigos, los escépticos suelen descartarla como un simple sueño. Sin embargo, para mí, fue demasiado real para ser solo una pesadilla.
Todo ocurrió en el verano de 2002. Mi familia y yo fuimos de vacaciones a Morfaneffin, un pequeño pueblo costero en el norte de Gales. Yo tenía 7 años, mi hermano 5, y mi hermanita estaba a punto de cumplir 1. Mis abuelos y mi tía Laura también se unieron al viaje, y para hacerlo más fácil, mis abuelos alquilaron un coche grande en el que todos pudiéramos viajar cómodamente desde Norfolk, pasando por el sur de Londres hasta llegar a Gales. Al llegar, me quedé impresionado por el enorme edificio blanco donde íbamos a hospedarnos. Era gigantesco, con 2 pisos, grandes salas de estar, una cocina enorme y alrededor de 14 habitaciones. Para mí, parecía una mansión. El jardín era hermoso, pero demasiado peligroso para jugar debido a su empinada pendiente y las rocas que había por todas partes. Sin embargo, lo que más me fascinó fueron los vencejos que anidaban cerca del patio trasero, ya que en la ciudad solo estaba acostumbrado a ver palomas y gorriones. Lo más emocionante de todo fue poder elegir una habitación para mí. En casa, vivíamos en una pequeña casa de 2 habitaciones, así que siempre compartía cuarto con mis hermanos, pero aquí podía tener mi propio espacio. Escogí una habitación al final del pasillo en la planta baja, lejos de los demás. Mis padres eligieron una habitación cercana para poder vigilarnos, y la primera noche disfruté de la soledad, quedándome dormido rápidamente. Pero la segunda noche fue distinta. Después de cenar, mi hermano y yo jugamos fuera hasta que mi padre nos llamó para entrar. Yo seguía fascinado con el nido de los vencejos, y no quería dejar de mirarlos, pero finalmente entramos. El pasillo hacia mi habitación parecía mucho más oscuro y aterrador que la noche anterior. Asustado, les rogué a mis padres que me dejaran cambiar de cuarto, pero mi madre insistió en que me quedara en el que había elegido. Molesto y sintiéndome solo, regresé a mi habitación, con un nudo en el estómago. Esa noche me costó mucho conciliar el sueño. Alrededor de 2 horas después de haberme dormido, me desperté por un sonido de gruñidos. Cuando abrí los ojos, vi 2 grandes ojos brillantes frente a mi cara. Un perro negro, enorme, con pelaje enmarañado y dientes amarillentos, me estaba gruñendo. Intenté darme la vuelta en la cama, pero cada vez que lo hacía, el perro reaparecía, siempre gruñendo, siempre observándome. Finalmente, encendí la lámpara de noche y la criatura desapareció. Pensando que había sido una pesadilla, apagué la luz y traté de dormir de nuevo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el gruñido volviera, esta vez más fuerte y desde el pie de mi cama. El perro subió a la cama y sentí sus garras clavarse en mi muslo. Paralizado por el miedo, abrí los ojos y me encontré de nuevo cara a cara con los ojos rojos del perro. Grité tan fuerte como pude, y mis padres corrieron a la habitación. Pero cuando llegaron, el perro ya no estaba. Mi madre, convencida de que todo había sido un mal sueño, intentó calmarme, pero yo sabía que lo que había visto era real. Esa noche, finalmente logré dormir, pero a la mañana siguiente descubrí un moretón grande en mi muslo, justo donde había sentido las garras del perro. Cojeé durante el resto de las vacaciones, usando el bastón de senderismo de mi abuela para moverme. A pesar del miedo que sentí aquella noche, el resto de las vacaciones fue bastante agradable. Cambié de habitación para estar más cerca de mis padres, y pasamos los días explorando la playa y haciendo nuevos amigos. 2 días antes de irnos, los vencejos que tanto me habían fascinado eclosionaron. Me entristeció despedirme de ellos, como si fueran una pequeña parte de esa extraña experiencia. Años después, un amigo me habló de la leyenda del perro negro en Gales, una criatura que se dice aparece antes de la muerte. Lo más inquietante es que, exactamente 2 semanas después de mi encuentro, mi bisabuelo falleció de un ataque al corazón. Esa coincidencia, junto con el terror que sentí esa noche, consolidó mi creencia en lo paranormal, y hasta hoy, esa sigue siendo una de las experiencias más aterradoras e inexplicables de mi vida.
Llevaba a mi abuelo de vuelta a su casa. Él vivía en una finca en la Patagonia, Argentina. Habíamos celebrado el cumpleaños de mi padre en nuestro pueblo y, al final de la fiesta, me ofrecía llevarlo de regreso en mi camioneta. El camino que lleva a su finca es un bulevar flanqueado por árboles. Mientras avanzábamos por allí, algo se cruzó delante de nosotros. Al principio pensé que era un ciervo, lo cual no sería nada raro por la zona. Pero lo que no era nada normal es que el ciervo iba caminando sobre dos patas. Mi reacción fue automática. Frené en seco. El corazón me saltaba en el pecho. Ese ciervo nos miró fijamente por unos segundos que parecieron una eternidad y luego continuó corriendo, siempre sobre dos patas. Quise dar la vuelta en ese momento, pero mi abuelo, con un tono de voz que nunca le había escuchado, me rogó desesperadamente que siguiéramos adelante, que no me detuviera. Esa fue la última vez que mi abuelo volvió a su finca. Cuando llegamos a mi casa, no quiso ni oír hablar de regresar. Dijo que lo que habíamos visto no era un ciervo, sino un cambiapeles, una criatura de la mitología local. Según él, no es como los skinwalkers de los Navajo, no es un brujo, sino más bien un espíritu que busca cuerpos débiles para poseer. Mi abuelo estaba convencido de que esa cosa lo estaba buscando a él, que quería tomar su cuerpo. Después de ese incidente, se quedó con nosotros en casa y nunca más volvió a la finca. 3 años después, falleció, y la finca quedó abandonada desde entonces. No he vuelto a ese lugar. Hace unos 18 años, mi esposa y yo estábamos mirando hacia la bahía de Brickwell en Miami, Florida. Era una tarde soleada, tranquila, y de repente vimos algo que jamás olvidaré. A unos 15 metros de nosotros, en plena luz del día, apareció una criatura humanoide. Parecía estar usando un traje negro, como de un material gomoso, algo que me recordó a un traje ambiental o tecnológico. Lo más extraño era cómo se deslizaba sin esfuerzo por el agua, moviéndose a una velocidad que no parecía natural. Estaba casi flotando sobre la superficie, con el torso visible, y sus movimientos eran tan fluidos que me quedé helado. ¿Lo ves?, le grité a mi esposa, señalando en su dirección. Ella también lo vio. Ambos quedamos paralizados de la impresión. La criatura se giró hacia nosotros. Nos miró con unos enormes ojos negros que me hicieron sentir una mezcla de temor y asombro. Su nariz y boca eran pequeñas, casi insignificantes en comparación con esos ojos. Entonces, de repente, comenzó a sumergirse rápidamente, dirigiéndose hacia la orilla antes de desaparecer bajo el agua. Lo raro era que, aunque la bahía tenía más de 3 metros de profundidad en esa zona, parecía moverse como si no le importara en absoluto la resistencia del agua. La criatura desapareció de nuestra vista, pero nosotros nos quedamos ahí, en estado de shock, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No podía creer lo que acabábamos de presenciar. Desde ese día, siempre lo hemos llamado la criatura del lago negro, porque no encontramos otra forma de describir algo tan fuera de lo común. Hace 10 años, cuando estaba en el último año de secundaria en Hawái, mis amigos y yo estábamos relajados en el columpio del complejo de apartamentos de uno de ellos. Era alrededor de medianoche y, de repente, noté una figura bastante grande entre los árboles, a unos 55 metros de distancia. Tenía unos ojos mucho más grandes que los de un ser humano y me estaba mirando directamente. En cuestión de segundos, la figura chilló, abriendo la boca y mostrando lo que parecían colmillos. Me eché hacia atrás y corrí hasta un poste de luz en el estacionamiento. Mi amigo vino corriendo tras de mí, preguntando qué pasaba. Cuando volví a mirar hacia los árboles, la figura ya no estaba. Al parecer, yo era el único que había escuchado el chillido. Mis amigos estaban conversando durante todo el incidente.
Algunos dijeron que probablemente había sido un búho, pero ¿qué búho tiene dientes? Además, vi alas parecidas a las de los cuerpos de los gárgolas. Mis padres filipinos me dijeron que podría haber sido un aswang, un vampiro de la mitología filipina. Aún seguimos reuniéndonos junto a esos columpios de vez en cuando, pero nunca he vuelto a ver esa figura. Anoche, alrededor de las 3 de la mañana, mi novia llegó a casa después de un evento. Teníamos hambre, así que decidimos hacer algunos bocadillos nocturnos en su cocina. Hay una ventana grande sobre el fregadero que da a un costado de la casa y a la puerta de al lado. De noche, no se ve mucho porque no hay luces en los porches y la calle tiene pocas farolas, así que la única luz exterior es la de la luna o la de la ventana del vecino. Decidimos quedarnos despiertos un par de horas más. Mientras ella se arreglaba en el baño, yo comencé a preparar café. Fue entonces cuando empezaron las cosas extrañas. Estaba a punto de poner azúcar en mi café cuando noté un débil círculo azul en mi chaqueta, que era una sudadera roja. Apenas lo vi, el círculo desapareció. Miré por la ventana y no había luces encendidas afuera. Lo único que podía ver a través de la ventana era la cocina iluminada por las luces de la cocina. Intenté replicar la luz azul con la cuchara, pensando que tal vez algo se había reflejado, pero no pude. Además, no había nada azul cerca. Pensé que era solo mi imaginación y lo dejé pasar. A la mañana siguiente, la madre de mi novia llegó a casa temprano, quejándose de que había galletas en el suelo cerca de su habitación, y comenzó a culpar al gato y al perro. Pero ambos estaban dormidos en la habitación con nosotros toda la noche, con la puerta cerrada. La habitación de su madre estaba en medio de una renovación, así que nuestra primera conclusión fue que uno de los trabajadores había dejado galletas en el suelo mientras comía. Sin embargo, al investigar más a fondo, la hermana de mi novia se dio cuenta de que las migas de galleta en el suelo eran de un contenedor de galletas que estaba dentro de la habitación de su hermana y que no había abierto en meses. No suena como una coincidencia que los trabajadores comieran las mismas galletas que estaban en la habitación de su hermana, pero lo más extraño fue que también había migas alrededor del contenedor de galletas de mi novia en su tocador, como si alguien hubiera entrado y se hubiera comido algunas. Su puerta estaba cerrada con llave y, aunque no lo estuviera, es extremadamente poco probable que uno de los trabajadores hubiera entrado en su habitación mientras ella dormía, porque el perro habría ladrado si alguien hubiera entrado. Cuando discutimos esto, mi novia nos contó que esa noche vio algo azul moviéndose fuera de la misma ventana de la cocina. No me lo dijo porque sabía que me pondría nervioso y que no podría dormir si estuviera alerta. Dijo que realmente parecía un ala azul. Con todo lo que pasó, empecé a pensar que pudimos haber sido visitados por las hadas o el Fae. He oído que son atraídas por los dulces y las personas despiertas hasta tarde, y eso podría explicar la extraña luz azul que vi brevemente. También he escuchado que se presentan de manera diferente a las personas. Me resultó más convincente que la visita de anoche fue realmente el Fae, porque, hace unos años, cuando estaba en un viaje de hongos por primera vez, mis amigos y yo estábamos mirando en nuestro auto en completa oscuridad. Acabábamos de regresar de un sendero y, mientras subíamos, vi lo que parecía una luciérnaga. Según mi conocimiento, las luciérnagas no aparecían en el lugar donde estábamos. Era verde y brillaba débilmente. Intenté atraparla y luego desapareció en el aire. La luz se parecía exactamente a la azul que vi anoche, solo que un poco más sobrenatural. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podríamos haber sido visitados por el Fae? ¿Estaban jugando con nosotros? No me asusto fácilmente, pero lo que ocurrió aquella noche me aterrorizó hasta los huesos. Fue hace unos 2 meses, durante la última luna llena. La noche estaba tan iluminada como si fuera de día, porque la luna estaba especialmente brillante y llena.
No duermo bien en las noches de luna llena, así que suelo quedarme despierto hasta altas horas de la madrugada, viendo televisión en la sala. La puerta que da a mi terraza y al jardín tiene una gran ventana de aproximadamente 60 por 160 centímetros, y no tiene cortina ni persiana. He vivido en mi casa durante 10 años. Es mi hogar de toda la vida, y siempre me he sentido seguro aquí, incluso siendo adulto. Mi casa está en el centro del pueblo, rodeada por una cerca de privacidad con los barrotes en el interior del jardín. Mientras estaba sentado con mi perro, que estaba acostado mirando hacia mí y viendo televisión, escuché a un lobo aullar. Conozco bien ese sonido porque he vivido con un perro lobo durante 14 años, así que no le di mucha importancia. Los aullidos no son infrecuentes en la zona, especialmente a las 2 de la mañana. De repente, mi perro levantó la cabeza, estiró el cuello de una manera que nunca había visto, y en cámara lenta, giró su cabeza hacia mí. La expresión de miedo en su cara me sorprendió. Me incliné hacia adelante y miré a la puerta. Vi unos ojos amarillos de lobo mirándome a través de la ventana. Eran de un nivel similar al de un perro, hasta que lo que fuera que estaba allí se levantó y luego desapareció. Saqué mi pistola 357 y la mantuve conmigo hasta el amanecer. Desde entonces, he cubierto esa ventana. Mi hermana y mi sobrino, a quienes les conté esta historia, dijeron que probablemente era algún grupo tratando de asustar a alguien y por casualidad me tocó a mí. Bueno, no estoy de acuerdo con eso. No vieron la reacción de mi perro. ¿Qué perro se mueve en cámara lenta a menos que esté completamente aterrorizado? No saltó ni ladró, y cualquier perro habría ladrado al menos. Aunque vivamos en un pueblo, eso no significa que cosas extrañas no puedan pasar. Ahora no volveré a ver una luna llena de la misma manera. Hace 6 años empecé a ver algo de reojo, ya fuera desde las ventanas o mientras estaba afuera. Al principio eran destellos aleatorios, negros seguidos de blancos. Al principio pensé que algo andaba mal con mis ojos, pero según mi optometrista, estaban perfectos. Con el tiempo, esos destellos se alargaron hasta que empecé a ver la figura completa de un ser negro parecido a un lobo, siendo perseguido por uno blanco. Los veía varias veces a la semana, generalmente cuando estaba en casa, aunque a veces también cuando estaba afuera. Para ser honesto, no me molestaba. No se lo conté a nadie. Cosas raras habían sucedido en mi vida desde siempre, y esto parecía un evento menos amenazante. Simplemente pensaba en ellos como mis perros blancos y negros. Esto continuó con una frecuencia variable durante los siguientes 4 años. Me casé, me mudé varias veces, y finalmente terminamos viviendo con mi hermana y su esposo hace 2 años. Fue entonces cuando sucedió algo inquietante. De repente, ya no veía al perro blanco. El perro negro corría frente a una ventana, y yo me giraba esperando al blanco, que siempre estaba justo detrás, pero nunca aparecía. Algo en esto me puso la piel de gallina durante semanas. Veía al perro negro y esperaba que el blanco estuviera ahí también, pero no lo estaba, y mi incomodidad creció. Un día, mi esposo y yo estábamos yendo al supermercado, y a medio kilómetro de la carretera, el perro negro salió lentamente del bosque y se enfrentó a nuestro coche. Contuve la respiración y de repente corrió hacia nosotros. Mi esposo maniobró para evitarlo, y el perro negro se volvió corriendo hacia el bosque. Le pregunté a mi esposo si lo había visto, pero resultó que solo había maniobrado para evitar atropellar a un mapache muerto. Le conté lo que había visto y lo que había estado viendo durante los últimos 4 años. Pensó que era interesante, pero no creía en lo paranormal, así que simplemente lo reconoció sin darle mucha importancia. Más tarde, cuando llegamos a casa del supermercado, estábamos sacando las compras del coche cuando un rugido de ladridos enorme asustó tanto a mi esposo
que dejó caer las bolsas y fue inmediatamente hacia el sonido que provenía de unos arbustos justo detrás de nosotros. Estaba seguro de que el gran danés de mi hermana se había escapado y la llamó. Mientras tanto, yo sonreía de oreja a oreja porque sabía que no estaba afuera. No había ningún perro en los árboles. Yo tenía razón y él estaba molesto. Más tarde esa semana, mi hermana entró en mi habitación temprano en la mañana, visiblemente alterada. «Algo pasó anoche», dijo. Mi hermana acababa de tener un bebé la noche anterior. Se despertó al ver a su hijo mayor junto a la cuna del bebé, mirándolo. Le dijo al niño que volviera a la cama, y él la miró. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el niño no era su hijo. Tenía el cabello castaño oscuro y los ojos negros. Ella le apuntó con el dedo y le dijo que no pertenecía allí, y el niño desapareció. No hace falta decir que todos estábamos inquietos, pero por alguna razón no fue hasta lo que sucedió a continuación que nos tomamos en serio lo que estaba pasando en la casa. Unas noches después, mi hermana despertó al oír a su gran danés caminando por la habitación y chocando contra la cuna del bebé. No queriendo que Penny despertara al bebé, la llamó. La perra se acercó a la cama y apoyó su cabeza en el estómago de mi hermana. Ella acarició la cabeza del perro un par de veces y luego le dijo que se acostara. El perro lo hizo y mi hermana volvió a dormir. Cuando despertó, le preguntó a su esposo dónde estaba Penny, porque no estaba en la habitación. Su esposo la miró raro y le dijo que Penny estaba en la jaula. Mi hermana le preguntó cuándo se había levantado para ponerla allí, pensando que tal vez se había subido a la cama y lo había despertado, pero él no lo había hecho. Aparentemente, la había puesto allí antes de que se quedaran dormidos. Cuando mi hermana me lo contó, empecé a asustarme un poco. No podía evitar pensar que mi perro negro estaba en nuestra casa y que algo estaba prestando demasiada atención a su nuevo bebé. Pasamos el día siguiente rezando muy intencionalmente para que se acabara lo que sea que estuviera ocurriendo en nuestra casa. No volví a ver al perro por un tiempo después de eso, pero hace unos meses vi la sombra de nuevo de reojo y me giré solo para ver al perro blanco persiguiéndolo de cerca. Si alguien sabe exactamente con qué estamos tratando, me encantaría saberlo, ya que estoy al borde de la desesperación.